Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Auxiliadora. Lo concibió San Juan Bosco en el año 1862 y lo explicaba con las siguientes palabras. La Virgen quiere que la honremos con el título de auxiliadora. Los tiempos que corren son difíciles y tenemos la necesidad de que la Virgen nos ayude a conservar y a defender la fe cristiana. Esta devoción fue difundida por la Congregación Salesiana. Nos disponemos a participar con alegría de la Santa Eucaristía. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. ¡Viva María Auxiliadora! Hoy, queridos hermanos, en este 24 de mayo, celebramos, recordamos a nuestra Madrecita bajo el título de Auxiliadora de los cristianos. Sabemos que en el año 1862 San Juan Bosco dice justamente: la Virgen María quiere que la honremos con este título, con esta advocación de auxiliadora de los cristianos. Los tiempos corren muy difíciles, decía San Juan Bosco, y por lo tanto quiere el Señor que, recordando a su madre, la honremos bajo este título de auxiliadora de todo cristiano. En nuestra vida, en nuestro mundo también corremos momentos, tiempos difíciles en todas las circunstancias de nuestra vida, en el mundo político, en el mundo religioso, en el mundo económico, en el mundo de nuestras familias, de la educación, en fin, por todas partes estamos haciendo agua, como se dice. Entonces, los tiempos son difíciles para muchas familias, para nuestro país. Por eso imploramos la bendición, la protección de nuestra Madre bajo la advocación de auxiliadora de los cristianos.
Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores y le vamos a pedir humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que pusiste a la madre de tu Hijo amado como madre y auxiliadora del pueblo cristiano, concede a tu Iglesia vivir bajo su protección y alegrarse con una paz duradera por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En Filipos la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados les hicieron arrancar la ropa y ordenaron que los azotaran. Después de haberlos golpeado despiadadamente, los encerraron en la prisión, ordenando al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Habiendo recibido esta orden, el carcelero los encerró en una celda interior y les sujetó los pies en el cepo. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas de Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban. De pronto, la tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel, y en un instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. El carcelero se despertó sobresaltado, y, al ver abiertas las puertas de la prisión, desenvainó su espada con la intención de matarse, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún mal, estamos todos aquí». El carcelero pidió unas antorchas, entró precipitadamente en la celda y, temblando, se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los hizo salir y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación?». Ellos le respondieron: «Creen en el Señor Jesús y te salvarás, tú y toda tu familia». Enseguida le anunciaron la palabra del Señor, a él y a todos los de su casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero los atendió y curó sus llagas. Inmediatamente después fue bautizado junto con toda su familia. Luego los hizo subir a su casa y preparó la mesa para festejar con los suyos la alegría de haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré en presencia de los ángeles, me postraré ante tu santo templo y daré gracias a tu nombre. Tu derecha me salva, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva. El Señor lo hará todo por mí. Tu amor es eterno, Señor. No abandones la obra de tus manos. Tu derecha me salva, Señor.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: ahora me voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. El pecado está en no haber creído en mí. La justicia en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán. Y el juicio en que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda esta palabra del Señor. Decíamos que justamente al comenzar la semana sexta de este tiempo pascual, son lecturas desde San Juan que nos invitan a prepararnos porque el Señor bye. El Señor está por subir al cielo, el Señor ascenderá allí donde le corresponde la glorificación de nuevo del Hijo. Padre, Hijo, pero viene la tercera persona, es decir, nos está prometiendo y nos está preparando también a prepararnos nosotros seriamente, una preparación seria para recibir al Espíritu Santo. Porque con de la de Yara, Dios Padre que ya ha hecho todo, ¿verdad? O sea, ese es el primer tiempo, según nos presenta San Lucas, sobre todo en su teología, diciendo el tiempo del Padre que nos ha dado todo, nos ha regalado todo. El tiempo del Hijo, que es la redención, que nos salva, con su muerte, con su resurrección. Y por eso todos estos discursos que ahora nos está dejando, ¿verdad? Jesús antes de partir, antes de dejarnos. Y luego nos está diciendo, es el Espíritu Santo que vendrá y nos dice bien luego, les conviene a ustedes que yo me vaya. Ustedes se ponen tristes, sí, porque nos deja, porque se va, etc. Pero sin embargo tenemos que pensar bien, porque es como un papá, como una mamá que hace crecer a los hijos. Los hijos no es que siempre tienen que estar bajo la pollera, ¿verdad?, de la mamita. Y toda la vida, no. Llegamos en un cierto momento en que tomamos conciencia. Desde la adolescencia comenzamos a despertarnos al mundo, a entender y a darle sentido a nuestro caminar, a nuestra propia vida. Y desde ahí entonces nos proyectamos hacia el futuro. Pero en un sentido espiritual. Ustedes son discípulos y como discípulos ya tendrían que haber aprendido, conocido, ¿verdad?, cómo tienen que actuar en el mundo, qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Bueno, este primer elemento es esencial y fundamental para cada uno de nosotros. Primero el aprender, no ponerse tristes por esta situación. Ahora, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. Tercera persona, tercer momento de nuestra vida cristiana. Si nosotros nos formamos, si nosotros conocemos, si nosotros sabemos cuál fue la misión de Jesús en la tierra, cuál fue la misión de Jesús para cada uno de nosotros, entonces y catuntema sereya, y catuntema orereya, oreno y mema lleva goave. Estamos preparados. Orejaitema goangaroya potañan de yara. Aniñe quebrantate. Porque nosotros vamos a hacer que el mundo, que el reino de Dios venga aquí en medio de nuestra comunidad, en medio de mi familia. Yo soy papá, yo soy mamá, yo soy hijo, yo soy gobernante, yo soy el presidente, yo soy el ministro, yo soy una persona responsable, no soy una persona corrupta, no soy una persona que quiere entonces aprovecharse de los demás.
verdaderamente asumo, y como decimos también nosotros, ¿verdad? En tantos lugares, ¿verdad? Extendemos la mano. Ñamoy veñan de pobetata ari, ¿verdad? Ponemos por la Biblia, juramos por el Señor. Imagínense, queridos hermanos, eso es lo que el Señor justamente nos está diciendo. Ustedes saben muy bien que yo me voy, pero les conviene verdaderamente que yo me vaya, porque ahora entonces vendrá el Espíritu. Quiere decir, ¿aprendimos o no aprendimos la lección? ¿Entendimos o no entendimos la lección? Taikoñan de Yara o Wana, Apeche, de Kutu, de Yapopona, Inala Yapona, de Remondaina, de Corrutoin, de Ñaten de Pona, el ande en Virecoren, de Ñaten de Pona, el ande en Benare, Pena Peñaten de Pona, la pende Mencuerare, Pena Peñaten de Pona, la pende Comunidad, Pena Peña Compromete, la pende Capilla, la pende Tupaondie, etcétera, etcétera. Cada uno ponga lo que quiera, una lista, de acuerdo a su situación, de acuerdo a lo que nosotros vivimos, queridos hermanos. Y entonces ahí vamos a poder entender por qué el Señor está diciendo, conviene que yo me vaya, pero ¿por qué? Y porque ustedes tienen que crecer. Ahora queda en manos de ustedes toda la creación. Recordemos que desde un comienzo de la creación, en realidad, Dios Padre ya ha dejado en manos del hombre, ¿verdad? ¿Qué significaba justamente que le da al hombre, dice, ¿verdad? El poder de someter el mundo, el universo, todo lo puso bajo sus pies, dice el Salmo 8. O sea, nos devuelve esa alegría y esa fuerza de que somos renovados, que entendemos y que sabemos y asumimos nuestra responsabilidad. Que podamos asumir nuestra responsabilidad, que podamos decir, sí Señor, nos comprometemos, sí Señor, queremos hacer. Y por eso estamos aquí, fortalecidos justamente para ayudar en la construcción del reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, en este momento vamos a presentar al Señor nuestras súplicas, nuestras oraciones. A cada intención respondemos, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestra iglesia, para que siga experimentando el nuevo Pentecostés y anuncie a Jesucristo con espíritu profético, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que con la fuerza del Espíritu Santo comuniquen el Evangelio de Jesucristo a todos los pueblos, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por las autoridades de nuestro país, para que estén iluminados para responder a los nuevos desafíos sociales, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que reciban la gracia de la curación y encuentren a Dios en los momentos de dolor, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y vivan la comunión, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Escucha, Dios de bondad, estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz
de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constante en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz venció la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa, nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en su amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas
piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas en mí? Mis ojos que temen mirarte, quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Oración final. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones, para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas, y recibamos la bendición de nuestra Madre Auxiliadora. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a invocar la presencia de nuestra mamita del cielo que nos acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz.
guíame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita, María auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque serás su brújula y su guía, auxiliadora Madre mía. Y hasta el postrer momento de mi vida, ruego que ayudes con materna mano al pecador que solo en ti confía, auxiliadora Madre mía. Y hoy el cielo está de fiesta. Venimos todos junto a ti, Madre nuestra, y traemos nuestro corazón y las flores más hermosas de nuestro jardín. Venid y vamos todos con flores a María. Venid y vamos todos con flores a Porfía, con flores a María, que Madre nuestra es. Venid y vamos todos
flores del bajo suelo, con cuánto amor y anhelo, Señora, tú lo ves, Señora, tú lo ves. Por ellas te rogamos, si cándidas te placen, las que en gloria nacen, en cambio tú nos des, en cambio tú nos des. Venid y vamos todos con flores a Orfía, con flores a María, que madre nuestra es. Queridos hermanos, en este día precioso queremos invitarte a que juntos nos unamos a rezar un Ave María por todas las madres del mundo que, como la Virgen María, ven a su hijo sufrir, ven a sus hijos padecer. Tantas madres que sufren, tantas familias que en estos días están padeciendo la enfermedad, el dolor, la necesidad. Queremos entregarle a nuestra Madre María Auxiliadora, auxilio de los cristianos, nuestra vida, nuestros problemas, nuestras necesidades. Y vamos a unir nuestras manos como niños pequeños y vamos a rezar este Ave María por la paz del mundo, por la sanación del mundo, por la salvación de las familias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal.
Madre, tú eres la flor más hermosa de nuestra juventud. Queremos entregarte con esta alabanza a todos tus hijos los jóvenes. Óyelos en las noches de su juventud. Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, mírame en la noche de mi juventud. Madre, sálvame, mil peligros acechan mi vida. Lléname de esperanza, de amor y de fe. Madre, guíame, en la sombra no encuentro el camino. Madre, llévame, que a tu lado feliz cantaré. La 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 la. Madre, una flor y con espinas es bella. Madre, un amor que ha empezado a nacer. Madre, sonreír, sonreír aunque llore en el alma. Madre, construir, caminar aunque vuelva a caer. Madre, solo soy el anhelo y la carne que luchan. Madre, tuya soy, en tus manos me vengo a poner. La 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 la. Día de la Virgen María Auxiliadora. Y seguimos cantando a la Madre de Dios. Es más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares. Ella sola entre tantos mortales del pecado de Adán se libró. Salve, salve, cantaba María. ¿Quién más pura que tú, solo Dios? Y en el cielo una voz repetía: más que tú, solo Dios, solo Dios. Es más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares. Ella sola entre tantos mortales del pecado
se libró. Toda hermosa que cantan los hombres, tierna madre, reina celestial, por el Señora los cielos te aclaman, alabando tu gloria inmortal. Es más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares. Ella sola entre tantos mortales con los ángeles besan tus pies. Las estrellas tu frente circundan y hasta Dios complacido se ven. Es más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares. Ella sola entre tantos mortales del pecado de Adán se libró. Quiero invitarte a que unas tus manos como un niño pequeño y que juntos consagremos nuestro hogar a la Virgen María Auxiliadora. Oración a María Auxiliadora. Santísima Virgen María, que has sido constituida como auxiliadora de los cristianos, te elijo por señora y dueña de esta casa, y te pido que te dignes mostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de la peste, del fuego, del agua, del rayo, de los ciclones, de los terremotos, de los ladrones, de los impíos, de los bombardeos, de la guerra y de cuantas calamidades tú conoces. Bendice, protege, defiende y guarda como cosa tuya a las personas que habitan y que vivirán en ella. Presérvalas de todas las desgracias y accidentes y concédeles, sobre todo, la importantísima gracia de evitar el pecado. Oh María Auxiliadora de los cristianos, ruega por cuantos viven en este hogar que se te ha consagrado para siempre. Amén. Hermanos, hemos llegado al final de este concierto. ¡Que viva María Auxiliadora! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Que viva la Iglesia Católica! ¡Y que viva San Juan Bosco! Gracias a toda la Escuela San Juan Bosco, que hoy también está unida en esta transmisión, a todos mis niños, a todas las familias de la Escuela San Juan Bosco. Felicidades y que Dios nos bendiga y nos proteja siempre. Gracias a todos ustedes, hermanos, de todas las partes del mundo que siempre se unen para cantar y alabar al Señor. Seguimos unidos en oración. Ustedes oran por nosotros y nosotros oramos por ustedes. Y en todo momento y en todo tiempo también pedimos el auxilio de la Madre de Dios. María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar.
hazme transparente.